¡Aplausos! ¡Invitámonos! Soy... Escúchame, no sé si hace falta que me presente, soy Franco Chamorro, animador y artista autodidacta. Vengo 8 años aprendiendo por mi cuenta y ya 3 años trabajando en la industria de la animación. Ah, aparte de arte furro, soy... A ver si anda. Soy el que hizo las animaciones casadas con hijos que les habrán aparecido en TikTok o algo. ¡Desaparece de todo! ¡Vamos! ¡Vamos! A todo el mundo lo que... ¿Cuántos millones de visitas tiene el video de Casado con Hijos? 1.500.000. ¡Tremendo! Sigue subiendo, Sigue lloviendo. sigue llegando gente de otros países. Animé para Un Mundo Sin. Sí. Y que es otra serie de acá de Argentina. Y ahora mismo ando trabajando en un cómic furro llamado I Think I Like You. Que yo no lo conocí al principio, pero terminó siendo bastante bueno y tiene bastante fandom dentro del furro fandom. Me sorprendió eso. 7. Tenía que mutar. Hoy voy a darles un panel que es el que estoy más familiarizado, que es la animación. Voy a dar una introducción a la animación con algunas reglas y consejos. El temario que tengo preparado es cómo creía que se hacía la animación, cómo realmente se hace, sus 12 principios que respetar y recomendaciones para empezar a aprender. ¿Cómo pensaba que se hacía la animación? Eso se movió un poco. Bueno, son detalles. ¿Qué Sí. esperás? Yo siempre veía dibujitos desde chico, siempre me encantaban. Veía puro dibujitos, nada de live action ni nada. Viendo Buena Aventura, yo veía a Finn y Jake y los fondos. Pensaba que... yo veía esto y estaba todo dibujado. Pensaba que los animadores todos juntos dibujaban... A ver... Dibujaban los fondos a mano. Uy, se me movió. Cada vez que dibujaban a Finn y Jake y el fondo, sacó una foto Finn y Jake y el fondo, quizás Finn se movió un pie, dibujaban el fondo de vuelta. Todos juntos, montonazo de trabajo. Sí, Ah, bueno, sí. fácil. Eso hasta que vi en la tele de Gumball. Comparo a Finn y Jake sentados en el sillón con Gumball, que el fondo es una foto. Digo, ¿cómo dibujaron eso? No pudieron haberlo dibujado. Tuvo que haber sido por computadora. Y si los hacen en computadora, ¿cómo los mueven? Los deben mover con mouses. Tipo, todos los animadores al mismo tiempo moviendo a Gumball en cada episodio. Vos agarrás un brazo, vos la cabeza. Tipo, ¿vieron Paint que ahí lo agarran por el mouse y lo mueven? Gira derecha, bien de fuerte. Sí, yo me La acción era así. imaginaba un Paint multijugador, todo en un mouse conectado a la misma computadora, pero no. Cuando le expliqué esta teoría a un amigo mío, me dijo que se parecía a la danza del dragón chino, que es tipo, así me los imaginaba los Gumball. Uy, se movió. Para atrás. Vos podés. Acá. Me lo imaginaba así, todos los animales de Gumball en cada episodio, movamos a los personajes. Y así. De hecho, va a salir un juego ahora, la Nintendo Switch 2, que es bastante... Este sector no está sponsoreado por Switch, quiero No, que sepan, no nos pagamos. ojalá. Pero sí se compró una Switch recién ahora. Espero que me llegue. Cruzo los dedos. De este jueguito que es tipo 4 jugadores con el mismo mouse, que es bastante parecido a la idea como me lo imaginaba los de Gumball en las computadoras. Y es bastante curioso. Quizá ahora ya se sabe cómo se hace la animación porque aparece en Twitter, en Instagram, los Wix y todo lo demás, pero yo en ese tiempo usaba internet para jugar jueguitos, como por unos cuantos años. No sé si alguno tenía alguna otra teoría rara o nunca, de cómo se hacía, o nunca la pensaron directamente. Sí, yo tampoco. Ahora, ¿cómo se hace la animación? Al menos la 2D, que es la que yo hago dibujitos. Está también la 3D y la stop motion, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Es súper complicada, no tenemos ni idea. Se hace de forma diferente. Tiene las mismas reglas y todo, pero se hace de forma diferente.
Ah, la animación 2D, la de dibujitos, se hace cuadro a cuadro. Ah, eh, las películas y los videos son una secuencia de imágenes, ustedes ya se deben imaginar. Se ponen todas estas imágenes pasando rápida, da la ilusión de que se mueve al ponerlas todas juntas. Lo mismo con la animación. En la época precomputadora se hacía todo en papel. Tipo, los animadores tenían en sus tabletas, en sus papeles, dibujaban cada frame y se lograban cosas como esa. Ahora ya se hace por computadora y nos ahorramos bastante papel ya por digital. Había que darle un descanso a los árboles. Exacto. Ahora, ¿cuántos dibujos o frame por segundo se hace? Para las películas, un segundo tiene 24 dibujos en frame por segundo. Se vería algo así, bastante fluido. Para las series 12 y para el anime suelen ser entre 8 y 12 también, pero a veces incluso menos por si apareciera algún personaje chibi, chiquito de fondo. Le bajan los dibujos para no matarse. Ah, algo que iba a decir, es que yo pensaba de que para las escenas de acción le aumentaban el frame rate. Pero no, sigue siendo, en el caso del anime, 12 máximo. Lo que sí se pone en las pilas es el tema de todo el resto, de las luces, las sombras, hacer todo más épico y demás. Ah, como en este caso de esta escena de acción de DNA con el Shiro. Quiero No, que sepan que él específicamente eligió esta escena porque ya sabe que a todos ustedes les gusta Shiruo Gami, el Daddy. sí, sí. Ahora, época precomputadora. Ahora, uno dibuja en digital y tiene la capa del personaje y la capa del fondo. Y yo pensaba que antes se dibujaba todo el fondo y el personaje a la vez, pero no. Pero igual, ¿cómo hacían en tradicional antes todo esto en papel? Los hacían por un papel transparente, a ver si paso de diapositiva, por celdas de animación se llaman. Ah, tenían el fondo abajo ya pintado y lo que iba pasando rápido y iban cambiando eran los dibujos de encima. Por ejemplo, tenían la capa del personaje, del otro personaje, el fondo y le tomaban una foto y así iban pasando. En estas celdas, de un lado las pintaban y el otro hacían el line art. Ahora les muestro cómo se ve Cenicienta realmente de atrás. Si nadie mira la parte de atrás. Acá, acá está súper bella de frente, pero atrás está pintada como realmente se ve. Igual, estas celdas son bastante bonitas, como por ejemplo estas otras del libro de la celda, de la selva, mucho Nintendo. Ah, y hay mucha gente que las colecciona, que las pone en marco, que las subasta y las compra. Y hablando de eso, hablando de esta celda, hay un capítulo de Los Simpsons donde Bart compra una de Tommy Daly. Ya vieron que los Simpsons tienen una referencia para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Le llega nada más el bracito, porque justo le dieron una en la que Tom se va de la escena y justo queda el bracito. Le quedó eso. Lo cual es curioso, porque los Simpsons también al principio se hacían el tema de celdas, que el fondo de abajo y los personajes arriba. Ya, ahora todo se pasó a digital, porque no nos vamos a matar más árboles, ¿no? Y también facilita mucho el trabajo, si no es un quilombo organizarlo. Hay, hay algunos estudios que siguen haciendo animación por papel como Estudio Ghibli. Sí, pero pueden ser excepciones, normalmente. Ah, algo bastante bueno también es que puedes contratar a gente de afuera al trabajar todos en computadora. Te mandamos el archivo y ya está. Ah, algunos atajos. En esta animación de Haida, yo lo hice a 24
frame moviendo todo el personaje, me super quebré los huesos. Sos un cebado por hacerlo en 24 frames per second. ¿Cómo? Sos un cebado por hacerlo tipo 24 frames. 24, Es un montonazo. 24 frames y cuerpo completo. Como que, ay, pero igual al actor de voz de Jair le llegó y le encantó, así que lo iniciamos. Eso bastante. Igual, no hace falta matarse así todo el tiempo. Ahora mismo mi laburo es entrenar una animación en un mes. Entonces puedo, en vez de 24 dibujos por segundo, lo parto a la mitad en 12. Y tengo esto, por ejemplo, no tengo que dibujar todo el personaje de cero. A ver si pasa al siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo, el conejo se queda quieto. Y al quedarse quieto, nada más mover los ojos es lo único que tengo que modificar. El resto lo dejo ahí nomás. Siente. Siente. Siguiente. Siente. Siguiente. Excelente. Ahí está. Ah, en un mundo así. También era lo que hacía, copiaba y pegaba parte del cuerpo que me daban. Y la forma de animarlo era volver a reutilizarlo y moverlo nada más. No hacía falta ni más de que de super realista porque no pegaría con el estilo. Y tampoco llegaría para la fecha de entrega. Imposible. Ahora, los 12 principios de la animación. Que esto se sigue moviendo, pero bueno. Hacer animación. Otra referencia de los Simpsons. Sí. Hacer animación es realmente hacer un montón de dibujos y matarse y ya algo horrible. No, tiene sus desafíos y sus reglas para respetar, que lograr dominarlas las hace interesante el proceso de trabajarlo. Porque, por ejemplo, puedes hacer un dibujo súper hermoso, súper detallado para una animación, con la mejor, matarte con el liner y demás, pero si después pasas al siguiente dibujo, no planeaste la animación, te queda algo más como esto. Que se pone play y se forma todo adelante atrás porque no despaciaste bien. Ya, para este problema existen 12 reglas, bueno, 12 principios en realidad, que Sos un serían... chanta, ¿cómo vas a poner reglas si dice hay principios? Era ¿Mentiroso? ¿Mentiroso? más sencillo, era más cortito poner el título de reglas que principios, y me iban a entender mejor. Igual, no se preocupen por leer, repasamos algunas después porque no voy a dar todas las reglas, sino se me quedan dormidos. Gracias a esta regla pude pasar de animaciones como esta de Matilda. Si vemos acá, Tronchator se me deforma toda, como les comenté. Pero bueno, iba aprendiendo, y acá la deslicé porque no tenía ganas de animarla tampoco. Cosas como la animación en casa con hijo, que ya la habrán visto, les habrá encantado. A ver. Acá. También a Moni a 24 FPS saltando y moviéndose. Acá María Elena entrando. Antes no sabía usar GIFs tampoco. Esta animación la iba a ser la primera, pero la retomé recién ahora cuando tenía las skills suficientes. ¿Qué seguían? Los 12 principios. Les dije que la historia de cómo surgieron. Sí. Antes de explicarlo, voy a explicar un poco de historia. No tanta, no se preocupen. Estos son los 9 animadores principales de Disney. Son los que estaban desde el inicio y los mejores, los que iban guiando a todos. Quiero destacar a 2, Frank Thomas y Ollie Johnson. Es por ello que notaron de que sus compañeros y ellos en Disney lograban hacer animaciones más naturales que el resto de la competencia. Entonces mientras trabajaban iban prestándole atención y las iban anotando. Y ahí surgieron los 12 principios. Porque al principio la animación no era fluida. Iba media estática. Iba súper dura. Parecía como diapositiva de PowerPoint, como este. ¿Y cómo es? Explicarte cómo- Iba de pose en pose. Igual, no es su culpa. Eran todos artistas de historieta que los agarraban y
venir para animar y iban aprendiendo todo sobre la marcha. Para lo poco que estaban preparados, estaba bastante decente. Ya, ya después cuando las animaciones tienen un poco de sonido, ya se podía sentir, ya la iban dominando un poco más. La energía. Sí, acá creo que no se reproducen por música, pero la razón por la que se movían así de un lado al otro es porque iban del ritmo de la música. Y eso les facilitaba bastante. Ah, aunque no se sentía natural todavía, faltaba algo. Bueno, y ahí Disney, para Blancanieves, que es la primera película animada, dijeron, no, us- definamos las reglas y aplicámoselo a todos los animadores para que de esa forma logran hacer cosas como esta animación que van a ver que tiene un montón de animales. Súper precioso. Sí, y súper natural, súper fluido. Tipo, imagínense lo que les comenté del papel transparente, dibujarlo en papel, que sean 24 dibujos por segundo, y ahora multiplíquenlo por todos esos animales que ven en pantalla. Fue una locura, Ay, no. y no le teníamos fe al principio, pero... La más complicada fue animar el agua en esa película. Ah, eso no pensaba que eran los humanos también, porque el tema de los rotoscopía. En la película de esa época no usaban rotoscopía. Pues rotoscopía sí, es un tema complejo que me puedo explayar después, cualquier cosa. Y gracias a esos principios se podía sentir una diferencia entre los primeros años de 1924 a 38, no sé cuántos años son de diferencia, pero Mickey ya se puede mover más natural para las últimas animaciones. Ah, ahora, los dos principios que les comentaba todo el tiempo. Voy a explicar 5 de esos que son, creo que son los más sencillos de explicar en una presentación. Y también cualquier cosa se pueden buscar por internet y va a haber gente que se los puede explicar en video muchísimo mejor que yo. Ahora, vamos por el primero que sería aplastar y estirar. Aplastar y estirar es un principio que ayuda a que un objeto o personaje se pueda sentir más la velocidad, el impacto y el volumen. Pero tranquilo, esto no es de física, no son matemáticas. Es Yo de cuestión, física, yo, así que no entiendo nada. es cuestión de dibujar y ver cómo se siente. Por ejemplo, este ejemplo de la pelota, de una pelota sin el principio aplicado. Se puede ver que rebota, pero mantiene su forma. Es medio... Está bastante bien animada, bastante bien espaciada, pero se puede sentir más viva. Entonces en este principio lo que hacemos es, al momento de chocar contra el piso, la estiramos, la aplastamos, y al momento de que se vuelve a levantar, la estiramos, ahí sí se estira, lo mismo al momento de caer, que gana velocidad. Y lograríamos más pelota como esta, que se siente un poquito más viva, Mucho más fluido. mucho más fluido. Se siente más rápido comparado a la otra que iba dura. También para dar velocidad, tipo, si agarro esta pelota y la muevo al otro lado flotándola, se siente, está bien, pero se puede sentir más rápido. Ahora, si aplicamos al principio, perdón, se siente muchísimo más rápido que antes. Acá hay una comparación en cámara lenta. Y dar volumen. Tipo, si aplicamos mucho este principio de que se estira y se aplasta mucho, da una sensación de que la de la izquierda es más parecido a un globo de agua y la de la derecha es algo más sólido como una pelota de tenis. Quizás no se nota mucho en esa foto, pero bueno. Esto también se aplica a personajes enteros, no es nada más pelotas y lo que sea. Por ejemplo, acá Mario cuando se agacha y se levanta rápido, se estira y vuelve a su posición normal, a su forma original. Anticipación. Eso, ese es el principio de cuando, por ejemplo, acá vemos una tenista que en modo anticipación, No, golpista.
Golfista, perdón, son los mismos. Muchas gracias. Una golfista que con el palo anticipa y ahí golpea. Ahora, ¿qué pasaría si le sacáramos la anticipación? A ver, si se la sacáramos. Quería algo así, pan. No queda muy natural, que digamos. Eh, si todos los personajes actuaran así, que de la nada, no sé, pum, te pego chuaca, sin anticipación. No sabríamos qué esperar en cada momento. Y hay diferentes niveles, tipo, está la anticipación más grande, que si es más de acciones enteras, por ejemplo acá Box Bunny, nosotros sabemos que se está por estampar contra la puerta, por toda la pose. O puede ser algo más sutil, como en este lobo, que se sorprende y se agacha un poquito y después se alza. Eso sería algo más chiquito. Ah, staging, puesta en escena. Staging que sería puesto en escena en español. El principio de puesta en escena es la forma de presentar ideas de una forma bastante clara que no sea con distracciones. Ah, veamos un ejemplo de un principio bien aplicado. De este chabón que se está por resbalar con una banana y después los amigos lo ven y se burlan de él y después se pone triste. Ah, sí, con el principio bien aplicado, se supone que ustedes primero vieron la banana, al chabón cayéndose los amigos, y después como se ponía triste, por orden, y de a poco. Ahora, con el principio mal aplicado, le Se tiramos, ve pésimo, no sé a dónde mirar, miro a cualquier lado. no sabemos para dónde mirar. Bueno, el chabón, la banana se cayó, se pone triste, hay otro amigo más que burlándose, nos perdemos y nos mareamos. Esto está mal. Un ejemplo, otra forma de explicarlo es que pongamos que tengo un escenario, soy el escenógrafo, acá yo ya se está viendo. Tenemos un mago, un león, una cara, y el león. Si lo ponemos los todos a la vez y hacen todo al mismo tiempo, no sabremos a dónde vemos. Tenemos que mandarlos de a poco, porque si no, mm, toda la audiencia se marearía mirando a un lado al otro, sino con un partido de tenis. Esto ya es, en realidad, esto lo que suele pasar en TikTok, que los videos de todo el mismo tiempo. Necesito dopamina ya. Sí, esto es básicamente lo que pasa en TikTok y no me gusta a mí, básicamente, por no decir otra palabra. Sí, la forma en la que yo me imagino cuando animo de enviar, darle, presentar ideas a la gente es como darle comida a un bebé, tipo con anticipación. Ahí viene el avioncito. Acá viene el avioncito, pa. Avioncito, el bebé sabe qué va a pasar, come, espero que mastique y trague. Y ahí el otro el cucharón. Ahora si le tiramos toda la información a la vez, el bebé mal aplicado al principio, el bebé se te termina ahogando. Así que más vale aplicar este principio bien y no dejar Si que no quiere matar a su bebé, por favor, siga el principio. Sí. Follow through and overlapping action. Esto nadie sabemos traducirlo bien, pero creo que acciones complementarias y superpuestas le podría venir bien. Ahí las explico bien. Acciones complementarias y superpuestas. No sé si se acuerdan, les dije que en las animaciones viejas, todo se detenía a la vez. Tipo, ahora van a ver a Minnie como va saltando y de la nada se detiene de la nada. Y acá, plan, queda ahí. Y bueno, y pasaba a otra acción. Con las acciones complementarias serían básicamente físicas. Lo vemos acá en el ejemplo de Goofy, en las orejas principalmente. Ellos tenían a Goofy para experimentar con bastantes principios, de hecho. Acá cuando gira la cabeza, las orejas siguen moviéndose. Eso sería física. O en el vestido de Cenicienta. Saltaba y
al girar, el vestido se movía súper realista. Esto también lo puede aplicar si tiene un personaje furro que no se detiene la cola. Salta y la cola sigue moviéndose. Eso sería también un buen el principio bien aplicado también. A mí personalmente me gusta aplicárselos a las orejitas, tipo con esta animación de Haida, que se detiene y se sigue moviendo un poquito más. A ese precio un poco mejor. Es un pequeño detalle, pero bueno. Ah, y acciones superpuestas. Eh, Pongamos que tenemos un chaboncito saltando. Esto está bastante bien animado, pero mueve todo el tiempo a la vez. Con acciones superpuestas podemos hacer que al saltar primero mueva una pierna y le siga la otra. Y se siente un poco más natural, dependiendo de lo que necesite, pero acá tengo un ejemplo de este animador, que es un genio parte del fandom. Quizás algunos lo conozcan. Y los que no, quizás no los reconozcan, quizás reconozcan esta animación que había hecho de un lobo escupiendo. Yo mismo lo hacía, está animado hermoso, pero igual volvemos al ejemplo que tenía, que creo que se puede ver mejor. En esta animación que hizo, que a 24 es un genio, podemos ver las manos, que primero es lo que les expliqué al principio. Primero levanta una mano y después le sigue la otra con un poco de retraso. Ah, Está lleno de detalles así. Ahora el último principio que les explico hoy, ya no se me donen más, a menos que les esté gustando. Pues estoy tocando. ¡Sí, les está gustando! El principio de arcos. Y esto es un poco más complejo. Los movimientos cuando hacemos no va rígido como cuando estoy nervioso. No somos robots, tipo, no hacemos así, así. Todo sí. Todo gira en arcos. Bueno, vemos acá en este ejemplo de todos nuestros movimientos. Lo podemos cargar al momento de caminar, que quizá no se siente tanto con los saltos, pero está en todas partes. Tipo, al movimiento de nuestras manos, de nuestro codo que lo sigue, de los pies, ahí se marca, o incluso de la pelvis, vos decir que está quieta, pero se mueve de arriba abajo y hacia los costados también, de forma con arcos. Ah, Porque por eso también es bastante impresionante ver a alguien que logra romper y moverse de manera robótica. Acá hay un ejemplo de Klaus, que es una película que me encanta mucho, de, de que primero muestro el ejemplo, pero el animador en YouTube mostró cómo se fijó en el movimiento del cuchillo que también sigue a los arcos. El único momento en donde el arco se corta es el momento que de impactar contra algo más. En estas partes de acá, que ahí se corta y vuelve a usar arco. Ese es el único momento en el que puede llegar a cortarse. Pero si no, después, al momento de alzarlo, también sigue el movimiento de arco. Lo mismo con todo el cuerpo y demás. Mm, Esos serían los principios que tengo hoy. Smiley Friend, sí, ahí lo está escrito. Hay gente que no lo siga estos principios a propósito. Y puede ser por algo cómico, como por ejemplo Smiley Friend con todos estos tipitos sin anticipación, que se ponen rapidísimos. Puede ser chistoso y también se ve feo. Pero a propósito. O hay otros ejemplos, como por ejemplo Mario Bros. Cuando juegas Mario Bros. Mario al momento de saltar, salta directamente. Este es mi gameplay mío para poder grabarlo para acá. Voy a anotarlo porque acá me muero. Y uno puede pensar que era limitación de la época de que se veía así, Del hardware. del hardware. Pero si nos vamos 38 años más adelante al último Mario que salió, es básicamente lo mismo. Mario está ahí y salta directamente. No es que se agacha y salta. Si los comparamos es lo mismo, nada más que con mejores gráficos. Lo único que le añadieron es el tema de la bolita que le sigue por abajo y pequeños detalles así
que hace que el personaje sea más bonito. Franco, comentarios. Ah, sí, adelante, perdón, pueden preguntar. Sí. Estamos miniaturas para videojuegos, me piden las animaciones también, y me Ajá. estás resolviendo una duda. Yo cuando hago las animaciones de saltar, por lo Sí. general trato de seguir los principios de animación y esto, pero me doy cuenta que después en el gameplay, si tiene que hacer un tiempo extra para preparar el salto, ya o está preparando el salto mientras está en el aire, o el salto tiene que empezar después de unos milisegundos que lo hacen sentir menos fluido. Sí, sí, sí. Es el tema del feedback del jugador. Tipo, cuando presionas el botón al momento que sale la animación. Exacto. Uy, Perdón, sí, no, nada. sí. Exacto. Lo de... Muy buen punto, muy buen Bueno, una pregunta. Creo que puede ser muy bastante. No, los videojuegos no tienen mucha anticipación, porque la anticipación ya la hacemos nosotros al momento de mover el dedo hacia el botón y presionarlo, y ahí ya salta Mario. Porque esto no era esto de que se mueva así de repente no era limitación de la época. Porque pues, está también el príncipe de Persia, que vos tocabas el botón y el personaje se saltaba y se movía de manera realista. Sí. Si esto lo aplicáramos a Mario, que haría algo así. Quizás ya han visto el video. Que es bastante realista, pero Mario es un personaje bastante responsivo. Tiene que sentirse bien. Bastante cartoon. que está, por Dios. Sí. Esa física. Bastante realista, pero lo que los jugadores quieren es tocar un botón que salte del personaje. Puede ser un poquito de anticipación, pero tanto no. Ah, y el staging, ¿se acuerdan del bebé que se ahogaba? De que presentar las ideas de a poco y una cosa a la vez, porque si no uno se marea. Hay un juego bastante conocido, bastante bien animado, de que este principio no lo aplican a propósito. ¿Saben cuál es? Sí, retomamos el ejemplo. Lo que pasa un momento lo que hace el juego es tirarte toda la vez. Y ese juego, no sé si alguno sabe. Cuphead. Cuphead, exacto. Muy bien. Los personajes siguen lo del tema del Mario, de no tener anticipación para que se sienta bien, tocas un botón y el personaje va directamente a donde vas. Y los jefes tienen bastante anticipación. Vos sabés que te va a atacar. Pero si sabes que te va a atacar, ¿por qué seguís perdiendo y perdiendo? Es por culpa de ese principio. Te tiran absolutamente toda la vez, pues súper bien animado, y no sabes por dónde ver, miran. Tenés que dispararle, tenés que dispararle al jefe, esquivarlo que te dispara, esquivarlo que te lanza los cosas voladores de arriba, y ver que el otro no se muera tampoco. Se te mezclan los ojos, quedas entrecruzado y no, y te morís. Sí, y así logran tener mucha más dificultad. Ahora, empezaron a practicar animación. Tenés que saber todos estos principios a la vez, o si no, sos un desastre. No. Pueden, a ver, ¿qué señal? Pueden ir de a poco. Yo no sabía todo esto. A la vez yo me mandaba sin saber, iba viendo que se ve horrible, digamos, por qué, y me ponía a repasar al principio. Mi manera de aprender era gatear, ir de a poco, gatear, caminar, trotar y correr. Tipo, tenía una forma en la que en cada animación me gustaba aprender algo nuevo. Quizá a ver cómo se meten fondos o demás cosas así. Sí. Un ejemplo que tengo que todo el mundo conoce es Pixar. Cuando veía las películas veía que iban mejorando cada vez más. Y si veo la primera película de Toy Story a la última, es una diferencia abismal. Y resulta que, de hecho, que en cada película iban aprendiendo algo nuevo. En la primera era hacer una película entera de duración de 1 hora, que nadie le creía, nadie le tenía fe. Y usaron personajes de juguete porque se veía mucho, te salían los humanos todos plastificados. Andy por 4. Y Andy lo multiplicaban. Sí. Allá de esto ya lo habrán visto en publicidad de Toy Story, que los compañeros
del colegio o sus amigos, eran todos él con diferentes ropas. Porque era bastante difícil hacer humano, hacer todo, que salía todo plastificado, pero bueno. Y ya está mucho más fácil. Sí. Ya para Toy Story 2 mejoraron las luces y también le pusieron un poco más de pila a los humanos y le salieron bastante bien. Lo mismo con la ropa, que es tecnología que después usaron Monster Inc. con Boo. Le pusieron estas ropas realistas que ya se la habían aprendido por Toy Story 2. Y también algo de Monster Inc. es que se puede aprender a hacer pelaje realista. Acá se puede ver con todo el pelo de Soli súper detallado, que eso antes no lo sabían hacer. Estaban muy ocupados tratando de hacer humanos clonados de alguien. Con Cars, las superficies reflectivas. Aguante Cars. Eh, y así con cada película. Y intensamente un personaje que está hecho de luz, como alegría. Y así con cada película. Mm, con el pasar de los años, con cada película que iban aprendiendo algo nuevo, pueden pasar cosas como esta, a algo más bonito, o este perro de plástico raro, a este gato que parece una fotografía. Son la misma saga de películas. O sea, Sí. es una diferencia tremenda y abismal. Yo veía en Twitter todos posteando el mismo gato porque parece real con tantos años de práctica. Esto es lo mismo, fue lo que más o menos fui aplicando en mi experiencia, que me inspiró bastante. Por ejemplo, cuando empecé, sí, mi forma autodidacta de aprender eran hacer animaciones chiquitas, en el que cada cosa aprendía algo nuevo, y después probarlo en un examen final donde metía todo esto que aprendía y trataba de ver si el programa no explotaba. Se rompía la compu. Exacto. Primero empecé con Flash, que era el tema de aprender un programa de animación y ver cómo funcionaba. Ni siquiera tenía la herramienta, usaba el mouse, pero no un pequeño dolor de mano, pero la hacía tranqui. Esta animación súper épica me tomó 2 semanas, creo. 2 semanas, pero tenía que ver en YouTube cómo funcionaba el programa y demás, y hacerlo en mouse. Era mucho. Era chiquito, pero estaba bastante orgulloso de cómo se había quedado. Después tenía que ver cómo meter imágenes al programa. Entonces digo, vamos a hacer una animación con fruta, con imágenes de frutas, y acá, bueno, la plástica se muere. Y con este pequeño experimento, puedes saber cómo animar además de un personaje, importar una imagen y hacer un personaje hecho de imágenes. Ya que estoy aprendiendo cómo meter imágenes, metamos a un personaje entero. El tercer experimento era, ya que puedo meter imágenes, vamos a hacerlo mejor y metamos ya fondos hechos en otro programa. Y de paso veamos cómo funciona hacer varias escenas. Acá se me cortó y se mal, pero no importa. Pude meter más de una escena y ahí quedó blanco. Ya, todo esto que aprendí como examen final, había pensado que me faltaba aprender a meter sonido y también quería aprender a animar el lip sync, el movimiento de las bocas cuando hablan. Entonces digo, no voy a matar, tratando de armar un sonido de cero, buscar por ahí. Mucho laburo. Y también podría agarrar una escena de una película de mi infancia, que es más sencillo, me ahorro el tema del sonido y sé lo que voy a animar. Entonces veo que está Matilda, una escena de Tronchatoro que me encanta, que ahora está popular en TikTok. Yo hace 5 años hace 7 años ya la predije, sabe que se va a volver popular. Hice esta animación de Matilda. Pude aprender a animar algo con audio, mover las bocas. Y se me hizo sencillo reanimar algo que empezar de algo de cero. Igual, este fue el primer intento porque no me había gustado cómo había quedado. Creo que había muchas cosas como el movimiento
de las bocas que podía mejorar. Entonces, volvamos a intentar, y esta vez con otra cosa de mi infancia que era casado con hijos. Ah, al volverlo a intentar, mejorar el tema de las bocas, tipo, cuando uno habla, estira la pera, la estira la cara. Entonces vi a María Elena y Moni bastante expresiva y como, vamos, igual que estar chistosa. Ah, en esa animación había hecho algo que no me gustó al final tampoco. Era el tema de los fondos, lo hice en el mismo programa que fue una mala idea. Ah, tratando de hacer eso me di cuenta que Flash ya no aguantaba para más. Tenías que jubilar la computadora. No solo, sí, más o menos, quizá era culpa de la computadora, pero no me iba a cambiar la computadora, no tenía presupuesto para eso. Vale, cambio de programa, porque quizá pasaba un nuevo frame, tocaba FC con un nuevo frame y todos se cerraban, tipo, chao animación. Sí, ¿lo guardaste? No, chao. Perdía un mes o una semana de trabajo que no, ya no doy para más. Así que mejor me paso a otro programa, T-Paint se llama. El segundo. Siguiente. Sí. Siguiente. Pegale con fuerza, pegale con fuerza. Sí, listo. demasiada foto. Acá. Otra vez con el primer experimento. Tranquilo, no se lo voy a aplicar. Para ver cómo funciona el programa. Segundo experimento. Ver los fondos y más cosas más detalladas. Tercer experimento. Y ahí examen final. Con la segunda animación que quizá no la sé llegue a conocer tanto como la tercera. Pero ya dominado, con esto ya tenía dominado el programa, me casado con hijo. Y me di cuenta que en la industria se usa otro programa llamado Tumbu, que es el que más se usa para elaborar. Entonces digo, bueno, otra vez. Experimento. Un trabajo que me despidieron, que rendí bastante mal con ese programa. Y examen final, la animación de Clase Autónico. Que, como me habían despedido, digo, tengo que hacer algo impresionante. Y así que me clavé 8 meses y me puse a animar esto. Que se arrepientan de que me hayan despedido. Del mismo. Da igual, había hecho un trabajo espantoso, me lo merecía, quería que me despidieran. Digo, estuve 2 días, despídanme ya. Encima me pagaron los días que trabajé, que está bastante bien, pero me da mucho que no. No importa. Gracias a esa animación que me maté, curiosamente también me recontrataron porque vieron que ya había dominado el programa. Sí. Ya, mi forma de aprender era esa. Experimentos, examen final. Experimento, examen final. Experimento, examen final. Y al final tenía 3 animaciones que hacer único. Pero no hacía nada. Casi. Pura coincidencia. Sí. Sin darme cuenta, me había dado como una pequeña tradición de animar casado con hijo cuando aprendió un nuevo programa. Y con el tiempo me daba ganas de hacerlo. Sí. ¿Cuándo te das cuenta de cómo te sentías listo que ya era hora para hacer el examen final? ¿Cuándo me sentía listo para meterla full? Creo que era cuando ya sabía animar a un personaje, desde los sketches al clean-up. Podía meter un fondo y también era por necesidad, tipo, para la primera animación era meterle todo al mismo tiempo. Buena pregunta. Me hiciste pensar. Sí. Bueno, Y yo soy o sea, el estudio, yo no tengo hijos. que soy tu amigo y que tengo una perspectiva de afuera, yo creo que lo hacías porque sentías que te estabas como empujando para más adelante y querías dar un paso o algo así. Exacto. Yo en realidad quería ponerme a trabajar, a hacer, por ejemplo, comisiones furgas. Y si quería trabajar o hacer comisiones furgas, no le iba a decir al cliente, uy, se me explotó el programa. Te la entrego en 2 meses o algo así. ¿Para qué le hago de vuelta? Primero, primero experimento con esto gigante y ya hago todas las pruebas de que salga mal.
Y también volví a hacer un experimento porque veía la animación anterior y digo, esto es feísimo, vamos a hacer. Esto es feísimo, vamos a hacer. Y ahora, esto está bien, se puede hacer mejor y en unos años va a estar fea para mí. Así que volveré a probar con otro programa cuando lo necesite. El crítico más grande es uno mismo. Sí. Ah, esto lo van a tener anotado en el papel. ¿Eso es lo que es? Acá. Sí, lo todo. Hay que chequear las notas. Ajá. Ya está así. Bueno, ¿y alguna duda o algo que les surgió por ahora? Eso, si quieren alguna pregunta. O sea, los veo bastante silenciosos, No los súper dejé hablar. concentrados. No Muy los dejé atento, muy hablar. atento. Están atentos, me gusta, me gusta. Ah, Telefe te metió copyright. Al ser cada animación un experimento, uno puede estar un poco de tiempo y ya la terminaba. Ya con los proyectos de grande animación pueden tomar muchísimo más tiempo, entonces más vale, me aseguro que sea algo que valga la pena como meter todo en una caja a ver si entran o no, porque hay gente que se desmotiva dibujando, no sé, se desmotiva dibujando con un dibujo, dura más de 2 días, ya me cansé. Oh, pasa a otro. Ahora, la animación toma mucho más tiempo. Imagínense con un proyecto que no sé, animaciones de más de una semana, Ay, o quizás 2 semanas, un mes, 2 meses, 8 meses, proyecto de más de un año, o quizá nadie ¡Miseria! no pega, nadie le importa. ¡Ay, Nada. al mundo! No. mi día a día. Sí, sí, sí. No, no pasa. Sí, sí. Ay, no. Yo hice un experimento que me tomó un mes y no tenía nada de Otro lugarcito para el ya pasar a la otra, hasta que me canse de eso, volver a la anterior. Ah, Más de una a la vez. esa es una forma saludable de aplicarlo. Y depende de cada uno. Sí, sí. Depende de cada uno. A mí me gusta trabajar una sola cosa a la vez y terminarla. Quiero empezar algo nuevo. Mi suegro dice, no la vas a empezar hasta que hayas terminado. Quieras Ah, o no. Sí, quiero... Y te culpas cuando no la terminas. Sí, si vos tenés que el control de volver a lo que estabas antes, perfecto. Eso está bien. Pero hay gente que pasa al siguiente, pasamos al siguiente, pasamos, no lo termina ninguno. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Bueno, digamos, sí. A mí me pasa eso por el tema del dibujo porque siento que estoy metiendo demasiado tiempo. Ese es Ajá. el tema. Y no sabes cuando sentís. No sabes si estás metiendo demasiado o poco. Es Claro. complicado saber si estás metiendo mucho o poco. Lo más difícil de darse cuenta cuando está haciendo uno, que vos decís hasta dónde le meto, hasta dónde lo perfecciono y hasta cuándo sé que algo está listo para ver la luz o no. Es Yo- lo más difícil. Yo lo que mayormente hago es que cuando estoy haciendo algo y de la nada viene una idea, lo primero que hago es como que un bocetaje rápido y digo, "Wait, ahí tengo la idea plasmada y sigo con lo mío hasta terminarlo. Sí, eso es Porque así para no frustrarme, porque estoy pensando en la idea y estoy en esto y termino poniéndome nerviosa, se me mezclan las dos cosas. Entonces lo que hago es, bueno, hago un boceto rapidito, listo, ya tengo idea plasmada, la guardo y sigo con lo mío. Por lo menos ya sé que está la idea ahí y cuando ya termine lo mío puedo volver al otro. Está perfecto. Sí, pregunta. Ajá. Tiene sentido, pues, otra vez, perdón. Sí. Creo que hay muchas experiencias personales. Muchas personales. Somos todos artistas acá, creo que ya sabemos eso. Nos mantuve callado. Sí. ¿Cómo vos llevas el hecho de, por ejemplo, no sé, estar metiéndole mucho Tanto tiempo. a un proyecto, el que sea? O sea, el tiempo del que vos le dediques, no sea cuanto sea. Y ves por ahí que le pones mucho esfuerzo a algo que, o sea, le pones todo, dejar todo en ese trabajo.
pero ves que cuando lo subís por ahí no tiene la recepción deseada y después pasa que algo que por ahí le dedicaste mucho menos tiempo y que fue algo como para hacerlo del momento y decir, pues me pintó hacer esto, lo hago, pero no termina más que siendo un boceto y por ahí eso te está viendo con la perfección. O sea, Sí, eso creo que lo hace Era más o menos igual. Yo una vez, tipo, hice un animatic que pensaba hacerlo entero, pero cuando terminé, tipo, era un mes y había, tipo, una escena, que era de Harmon Store de Weird Al. Entonces, cuando llegaba la escena de presentar todos los ítems, como pasaban todos era, yo qué sé, una imagen, yo qué sé, 5 imágenes por segundo. Sí. Tipo, estaba un mes y eran 30 segundos. Estaba todos los días pensando, che, tengo que llegar a la casa y terminar esto. Che, tengo que llegar a toda la casa y solo me quemaba de solo pensar que tengo que terminarlo. Sí. Entonces, lo hice en line-up y no trabajé nunca más. Es lo que le puede pasar a todos. Tipo, Hago trabajo tremendo ahí. No, metiéndole ya full. está. Es que Esto sí, es como... está. a mí me ha pasado con las animaciones que me tomaban 8 meses y después la publicaba y se tornaba en nada. Quizás incluso alguien al que posteaba TikTok, millones. Ah, eso es lo Terreno, que terreno. Por eso marca de agua gigante. Marca de agua gigante, ese lado que me aprendí bastante bien. Igual, supongamos que se matan con un dibujo, una animación super larga, que 0 likes, que nadie me da bola. A mí me importa, la verdad, como a algunos me importaba, o me importa más o menos. A ver, la verdad es que no. A ver este gatito feliz. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me importa? Que eso es bastante importante, que creo que responde la pregunta. Uno puede apuntar a una calidad increíble, que uno puede apuntar, pero no tiene que esperar a que salga perfecto. O también que se llene de popularidad la animación, porque lo que terminaba motivándome a mí a estar demasiado tiempo animando, la última casado con hijo, al principio eran un mes, 2 meses y en las últimas 8 meses. Lo que me motivaba a estar tanto tiempo era Superación. concentrarse en mejorar a uno mismo, porque si uno ve esto, no le va a dar likes ni nada. Me gusta más como dibujo ahora. Si uno se mejora, si uno se enfoca en mejorar, termina llegando a la calidad y a la popularidad tarde o temprano. A mí también me gusta cómo dibujar. Sí. Pero, ya queremos verlo, que tengamos. Gracias. Pero eso, quizá uno se frustra por el resultado, pero creo que lo más importante es concentrarse en el dibujo, qué es lo que uno va a aprender en el dibujo que se está sentando, y eso es lo que lo motiva a uno a terminarlo, a quedarse, a esperar, sin importar el resultado de cómo salga. Aunque igual, creo que eso sería el panel por ahora. Entonces, ¡un aplauso! Que esperaba mucha gente. Muchas gracias. Igual, muy bien. Es que es algo que tuve que haber hecho más seguidas. Si alguno tiene, le había quedado alguna pregunta para hacer. Sí, ¿Cuál es tu parte favorita del proceso de animación? eso es bastante buena pregunta. Sí. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Termino haciendo todo porque soy manija. Pero no me gusta dibujar las poses o tener que dibujar de cero, prefiero moverlos, ya tengo las manos todo hecho. Me gusta hacer los fondos. Me gusta el love, tipo cuando no tenés que hacer clean up. Pero al mismo tiempo cuando haces clean up, puedes ponerte música y nada más hacerlo limpio, ya está. Al menos en mi caso, si no me mato con un clima increíble. Pero creo que sería eso. Moverlo por primera vez, sin importar cómo salga. Confiar en el proceso. Exacto. Allá. Sí. ¿Alguna vez te pasó de que, así, o sea, empezando a proyectar una animación
dijiste, no, esto es muy ambicioso, es como un montón y me va a llevar mucho tiempo y dijiste, bueno, hago, o sea, cómo es el proceso más o menos de decir, no, esto es un montón, vamos a algo más chiquito porque es el tiempo que tengo o lo que sea. Volví a lo anterior, tipo, lo que hacía con hijo era demasiado ambicioso, pero me enfocaba en qué es lo que iba a aprender en cada caso. Por eso todavía no empecé otra animación basada con hijo. No tengo ningún programa que necesite aprender para un laburo nuevo. Tiene que continuar la tradición. Exacto. Eso, o quizás aprender algo nuevo como trabajar en equipo o probar algún nuevo programa. Ya veré, por ahora ya me pudieron contratar y ando enfocado en eso. Pero, muy buena pregunta. Mm, igual, no sé si me faltó responder algo. No, ya está. Ok. Ah, Vos y después ya Luche. No sé si a la izquierda me estoy sorteando preguntas. Sí. esto más que todo porque a veces una persona, ¿cómo lográs vos más que todo no cansarte o aburrirte? Ajá. Sé que encontrás, o sea, motivación para viajar, pero ¿cómo a veces lográs superar lo que sería el no No, cansarte, no cansarte y no aburrirte? ¿Cómo Burnout. decir? Ah, claro. A mí me gusta escuchar música, algo tranquilo. Porque mayormente te dicen que para animar tenés que estar siempre en silencio, concentrarte sí o sí. Y Ah, dicen que la escuché. música es el peor enemigo para un animador. Eso está en el libro. Sí. Creo no sé si en el libro de los chavos que Sí, leen, de los no, 12 principios. que exacto. Yo lo hablan leí. los dos del principio los explica bastante bien. Sí, claro. Tranquila, puedes escuchar música. No es ilegal, está bien, está No, sí. bien. Al principio yo era igual y hasta que me tocó un amigo que fue una madre medio streameaba mientras dibujaba, ponía música, un video de un iceberg, mientras hacía llamadas. Y me pegó lo de la música, pero no dejé que me pegue el resto. Y ah, yo con música hice lo que hacía con hijos. Creo que salió bien. Salió Y supongo que perfecto. sí. Puedes escuchar música tranquila. Si querés puedes empezar con música que no tenga letra. Como, no sé, Undertale Y o para vencer el burnout, el Fortnite. ¿cómo tenés algún consejo para eso? Ah, Hielo. esforzarse pero no matarse. O sea, Y lo que venía a decir enfocarte, esta persona es para hacer varios proyectos para que no te canses al estar súper enfocado en enfocarte animación. en por qué lo estás haciendo. Yo sabía muy bien de que lo estaba haciendo para aprender algo. O por ejemplo, que volviendo a la segunda parte, la segunda pregunta de lo que me habías preguntado, ¿no? De que ya cuando es muy ambicioso, Pepe de la animación de Casa de hijo no iba a estar. De hecho, se iba a acordar cuando Marilena decía, no sé, que le decía a Paola, quizá alguno se la sabe más en memoria que yo. No sé. La que le baila dardo en bolas todas las noches. Ahí me causó gracia y lo iba a cortar. Pero mis amigos me decían siempre, anima a Pepe, anima a Pepe, anima a Pepe. Pepe, sí. Y yo, ay, pero tengo que animar un choclo más. Pero después veo, cerrando con Pepe como que se me dispara y Pepe ahí como escena final, mis amigos se van a poner muy contentos. Entonces digo, wow. Y ahí le metí 3 meses más para... Y terminó siendo un final perfecto, porque ahí le pude poner las miniaturas en el momento de la escena de la tele. ¿Una pregunta? Y nos queda tiempo solo para la última pregunta. No pregunta. ¿Puedo Sí. hacer una pregunta? Sí. Yo la verdad que no sabía quién eras hasta que presentaron el trailer y todo eso, pero seguía tu contenido. Yo lo que quería preguntar es, el tema del proyecto este de Un Mundo Sin. Sí. Yo de una empresa. Yo trabajo para alguien más, los creadores. Ah, Que yo me olvidé el nombre. Yo tampoco. Y se cae, ¿no? Y se cae la empresa. De hecho, aparte de Un Mundo Sin también tiene otros proyectos que yo no tenía idea al principio. Cuando empecé a trabajar con ellos, había sido para un proyecto animado de un festival de animación de Europa. Yo ni idea, pero genial. El segundo que fue en el que me echaron con justa razón, pero que me insulten de hecho, de lo malo que hice. Había sido por Cartoon, un proyecto de Waco para Cartoon Network. Ellos tienen bastantes, bastante otro proyecto aparte de un mundo así.
y así se mantiene, más o menos. No sé si respondió la pregunta Sí, sí. o me explayé, me fui por la Excelente. ya, Bueno, creo que ya estamos para cerrar. ¿ya pasó la hora? Ya son las horas, efectivamente. Wow, Así que nada, un fuerte aplauso para Sandra Chamorro. muchísimas gracias. Mi primer panel, mi primera presentación tan solo en el escenario. Está perfecto. Lo hiciste bien. Muy bien. Sí, espero que vean todo. Y gracias a ustedes por haber venido a ver el panel. Muy bien, público, muchas gracias. Ya son libres, ya se pueden ir.